Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Acá la clásica guía de lectura para la clase de hoy. Vamos a iniciar, vamos a dar inicio entonces a inicio y cierre, de algún modo, a la primera parte de la materia. Es decir, con esta clase vamos a cerrar la cuestión de la formación del sujeto moderno y su crisis, la crisis del proyecto moderno y la disolución del sujeto que iniciamos en la semana anterior, es ese recorrido con el texto de Bátimo, ¿no? En el que habla sobre Nietzsche. Hoy vamos a trabajar básicamente con un texto de Adorno, La educación después de Auschwitz. En realidad es una conferencia que dio en una radio en la que Adorno menciona cómo piensa la educación después de esos tremendos acontecimientos en la historia de la Alemania nazi, ¿verdad? Y por eso piensa qué va a ser de la humanidad luego de Auschwitz. Hay un filósofo argentino, José Pablo Feynman, que lo que hace es tomar ese texto de Adorno y donde dice Auschwitz le pone ESMA. Y la verdad que es escalofriante cómo se repitió, más allá de que algunos critiquen que no es lo mismo Auschwitz, que no es lo mismo el nazismo que la dictadura militar argentina, pero sin embargo la violencia está, el genocidio está, es cierto que existen otros genocidios, pero bien, el punto principal es ese, ¿no? El punto principal es pensar qué le sucede a un humano cuando se pone a cometer semejantes ultrajes a otro ser humano, ¿no? Uno lo podría llamar bestia, lo podría llamar bárbaro, como lo llaman algunos, pero ni siquiera sé si un humano de tipo bárbaro puede llegar a bárbaro en el sentido de Sarmiento, no en el sentido de su etimología, ¿verdad? Ni siquiera un bárbaro puede llegar a cometer semejantes atrocidades. Bien, entonces, punto principal de la clase de hoy para pensar la disolución del sujeto, es decir, cómo se cae esa imagen del sujeto político pedagógico de la modernidad, ese sujeto que al estar educado iba a poder proporcionarle a la humanidad una serie de bondades que vendrían de la mano de la ciencia, que la ciencia iba a construir artefactos para el confort humano. Bien, toda esa idea de orden y progreso, esa famosa idea de orden y progreso dictada en el marco de ese proyecto político pedagógico de la modernidad, de esa modernidad ilustrada, burguesa, es lo que de algún modo se cae de algún modo desde la letra principalmente de Nietzsche, y luego termina de derrumbarse con esos tremendos acontecimientos para la humanidad que fueron los avatares del nazismo. El nazismo y el fascismo, pero de algún modo, sobre todo, esos avatares que se produjeron durante el fascismo. Bien, entonces, la educación después de Auschwitz, les voy a dejar ese texto, que les decía que fue una conferencia que dio Adorno en una radio alemana y que después fue recogido en uno de sus textos. Les voy a dejar ese material. También les voy a dejar un capítulo de la educación como acontecimiento ético que escribieron Bárcena y Melich. Este es un texto importantísimo, es un texto que es uno de esos textos que no puede faltar, en la biblioteca de una persona que se dedica a
a la educación. Entonces dice la contratapa de la educación como acontecimiento ético, que tiene un subtítulo: natalidad, narración y hospitalidad. Es decir, en este sentido, ahí tienen de algún modo determinado los tres autores, este es el texto, los tres autores principales que Bárcena y Melich trabajan en este texto. Natalidad, obviamente, nos habla de Hannah Arendt con su famosa descripción de por qué existe la educación, ¿no? Hay ahí en un texto que se llama Entre el pasado y el futuro, de Hannah Arendt, aquella politóloga alemana, les cuento el culebrón, que fue pareja amante de Heidegger, de Martin Heidegger, y que luego, perseguida por el nazismo, se traslada a Estados Unidos y termina viviendo toda su vida en Estados Unidos. Bien, entonces, Hannah Arendt, cuando dialoga sobre el problema de la educación, dice que el principal problema que existe para que necesitemos proyectar una educación es que nacen niños. Esa idea tonta, ingenua, como parece, es una idea que Arendt trabaja en torno al concepto de natalidad, ¿no? De cómo se va transformando la cuestión educativa a partir de pensar en los que nacen. Los que nacen en un lugar en el que ya existe una cultura particular, en la que hay un modo de educar. Pero eso que nace, eso nuevo, esa natalidad, trae su propia impronta. Y desde ese lugar, entre el pasado y el futuro, entonces lo que indica es que el pasado es la cultura que nosotros cargamos, ¿no? Que nos viene heredada de la cultura ancestral a nuestra propia vida, ¿no? Y desde ese lugar, entonces el pasado nos va a acompañar para pensar el futuro que va a ser, de algún modo, el desarrollo de esa conjunción entre el presente, esa natalidad, ese grupo de personas que nacen y que están ávidas de un tipo de educación. Entonces, en esa conjunción del pasado y el presente, de algún modo uno proyecta el futuro. Entonces, natalidad, en el subtítulo de la educación como acontecimiento ético, implica esto, implica pensar con Arendt ese famoso concepto que Arendt trabaja para pensar la educación, para pensar el problema de la educación. El segundo, o la segunda categoría que van a trabajar es la de la narración, es decir, la educación como acontecimiento ético, natalidad, narración. Natalidad obviamente nos va a remitir a Arendt, y narración obviamente nos va a remitir a un gran hermeneuta contemporáneo, creo que falleció en el 2005, que se llamaba Paul Ricoeur, y que tiene textos maravillosos para poder pensar la educación, sobre todo la cuestión de la narración, ¿no? Los tres maestros de la sospecha, como lo llama Ricoeur, son Nietzsche, obviamente. Nietzsche no se les escapa a prácticamente ninguno de los autores, entre comillas, posmodernos o posmodernos, ¿verdad? No se les puede escapar porque es el punto de ruptura entre un modo de pensar el mundo moderno, ilustrado, y ese quiebre que se produce en lo que podríamos llamar posmodernidad, si ustedes quieren, o tardomodernidad, o transmodernidad, en el sentido en que lo dialoga Dussel, porque no considera que estemos en un periodo posmoderno. Podríamos estar en un tardomoderno, pero no en un posmoderno, porque la modernidad no terminó. Es decir, seguimos teniendo muchas directrices de ese proyecto moderno.
Y entonces, bien, volviendo al tema de la narración, Paul Ricoeur trabaja en torno a esta cuestión de la narración, ¿no? Hay un texto en el que habla de educación y política, que es algo así como una compilación de unas conferencias que dio cuando vino a la Argentina, en el que toma ahí como una metáfora que se llama la vida en busca de un narrador, ¿no? O de una narradora, si ustedes quieren. No lo dicen esos términos, pero se lo podríamos agregar. Bien, ese es el punto central en el que justamente el capítulo que les dejo de la educación como acontecimiento ético es la que tiene que ver con la narración, porque me parece sumamente importante pensar en el tema de la narrativa, ¿no? De la narrativa, porque en la narrativa nosotros somos seres de narración, somos seres que construimos nuestra existencia, por llamarla de algún modo, desde un punto de vista narrativo. Nos narran otras personas antes de que podamos narrarnos a nosotros mismos. Y entonces, si volvemos a los maestros de la sospecha, tenemos a ese Nietzsche que produce ese quiebre entre ese maravilloso mundo antiguo y moderno y lo que posteriormente podemos llamar posmodernidad. De algún modo es el primer posmoderno, este filósofo del martillo, y entonces, entre ese maestro de la sospecha, que es Nietzsche, el otro maestro de la sospecha, gran maestro de la sospecha, que es Marx también, ¿verdad? Desde el punto de vista de la materialidad. Tenemos entonces alguien que dialoga sobre la ruptura desde el punto de vista cultural, que sería el gran sospechador, que es Nietzsche, el gran sospechador de la economía, que sería Marx, y el gran sospechador de la mente humana, que fue, como ustedes saben, Sigmund Freud. Entonces, Ricoeur, para dialogar en términos de la narración, va a tomar todas las enseñanzas de la fenomenología, pero no cualquier fenomenología, no solo la tradición fenomenológica, sino la tradición más bien heideggeriana, que tiene que ver con un injerto, como dice él, entre la fenomenología y la hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica nos habla de la interpretación, dicho en términos vulgares, ¿sí? Dicho en términos vulgares, cuando uno lee la palabra hermenéutica, esto se refiere a la posibilidad de interpretar. Lo que los hermeneutas interpretaban era, de algún modo, hacían algo así como una exégesis de los textos bíblicos. De ahí viene el nombre, ¿no? Lo importante es esto, ¿qué hace la hermenéutica? Trata de interpretar textos, ¿sí? Y como somos seres narrados, como somos seres de narración, entonces, de algún modo, nos constituimos como sujetos a partir de esas narraciones. Narraciones que pueden tener mucho que ver, y que según Ricoeur tienen mucho que ver con aquel material que leemos. Hay entonces ahí, en términos de la narración, algo bien importante de cómo pensar, cómo nos pensamos a nosotros mismos y a nosotras mismas a partir de, por ejemplo, alguna novela. ¿Sí? Uno cuando lee una novela, de algún modo piensa en su propia vida o se sube tanto a la experiencia, a ese tren, a esa aventura de los protagonistas y las protagonistas, que de algún modo presta, algo así como que presta la realidad para poder interpretar esa narrativa. Esa narrativa que de algún modo nos acompaña, o que la podemos acompañar, si ustedes quieren, porque somos seres de narración. ¿Sí? Entonces, natalidad, Hannah Arendt, narración, Paul Ricoeur, y el último concepto o categoría que introducen Melich y Bárcena para dialogar sobre la educación como acontecimiento ético es el de hospitalidad. ¿Sí? Concepto claramente vinculado a toda la obra de Emmanuel Levinas. ¿Sí? Entonces, la educación como acontecimiento ético va a tener estas tres categorías con sus representantes, por llamarlos de algún modo, aunque hay más material al interior de más bibliografía, perdón, al interior de este libro, tienen esos tres vectores básicos. Hannah Arendt con natalidad,
Paul Ricoeur con narración y Emmanuel Levinas en términos de la hospitalidad, ¿sí? Entonces, el capítulo que les voy a dejar es solamente el que habla de la narración, educación y narración. Porque me parece que es muy importante que podamos comprender cómo es esta cuestión de la construcción de la subjetividad o de la identidad, si ustedes quieren. Paul Ricoeur, en lugar de hablar de subjetividad, de identidad, sí, bien digo, de subjetividad, a Paul Ricoeur le parece que lo que se construye no es una subjetividad, sino que es algo así como una identidad narrativa. Es decir, de algún modo podríamos analogar la subjetividad a esta categorización que hace Ricoeur respecto de pensarnos como sujetos narrados y hablar de que nos construimos y nos construyen entre las personas que están a nuestro alrededor cotidiano, ¿no? Que, bueno, en principio puede ser la familia, pero posteriormente pueden ser compañeros, compañeras de la escuela, docentes, bien, y otras personas que actúan en la comunidad educativa en las que participamos, en el trabajo, digo, de algún modo, como seres narrados o seres de narración, nos vamos construyendo nuestra propia identidad narrativa, ¿sí? Entonces me pareció importante dejarles este capítulo de la educación como acontecimiento ético porque nos va a hablar de cómo nos formamos en ese mundo narrado, ¿no? Y de cómo, a ver, algo ahí, Melich habla sobre algo así como la educación pensada desde una poética, ¿no? Pensada desde la narración, pensada desde una identidad literaria, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, recurre a Paul Ricoeur para pensar en esos términos, ¿no? Estoy hablando de la ética de la compasión, que de algún modo es otro texto maravilloso de Joan Carles Melich. Bien, entonces, nos van a hablar de cómo formarse en un mundo narrado, nos van a hablar también de cómo nos proyectamos en esa imaginación narrativa, ¿no? Cómo se va constituyendo nuestra identidad, por llamarla de algún modo, desde esa mímesis, ¿no? Desde esa mímesis que de algún modo vamos ejecutando desde la mirada de los otros y las otras, y también desde la mirada de que nos proyectamos a nosotros mismos y a nosotras mismas a partir de la lectura de textos literarios, de novelas, básicamente, ¿no? Bien, entonces, el texto literario hace posible una segunda mediación. Esta segunda mediación es la formación de la subjetividad, ¿sí? Precisamente porque no sabemos con certeza qué somos, necesitamos vernos a través del efecto catártico que provoca el texto, ¿sí? Está hablando de cómo nos vemos a partir de provocar nuestra propia catarsis de la lectura de las novelas, ¿no? Y la lectura maravillosa para mí, la que más me produjo ese sentido catártico, fue El día que Nietzsche lloró, que bueno, que se la recomendé, creo, la clase anterior. Es una novela maravillosa, muy psicoanalítica, está escrita por un psicoanalista, pero que de algún modo nos ayuda a comprender esta cuestión de la formación de la subjetividad o de la identidad narrativa, ¿no? Entonces el texto aparece como el maestro, si ustedes quieren, ¿no? Esto es lo que dicen Bárcena y Melich. Y preguntarse por la identidad personal conlleva también cuestionarse sobre cómo debemos comportarnos, ¿sí? Sobre qué sentido tiene nuestra existencia. Como ya hemos visto, en lo imaginario del ser humano se intenta dar respuesta, nunca de modo definitivo, desde luego, a las preguntas fundacionales que hacen referencia al pasado,
¿de dónde vengo? Y al futuro, ¿a dónde voy? Dentro del relato de ficción, del relato imaginario, se abordan estas dos cuestiones con el fin de responder a la pregunta del presente: ¿quién soy? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Para Taylor, responder a estas preguntas implica un posicionamiento ético, ¿sí? Habla del Taylor que escribe mucho sobre ética, ¿no? Entonces lo imaginario configura lo ideológico, de algún modo también, ¿no? Formación, legitimación, justificación de la identidad, no necesariamente en sentido peyorativo, despectivo, por un lado, y lo utópico, ruptura de la identidad y esperanza de ser otro, en la alteridad del sí mismo. Compartimos al respecto plenamente la tesis de Paul Ricoeur, desarrollada tanto en Del texto a la acción como en Ideología y Utopía. Son textos maravillosos estos que citan de Paul Ricoeur, duros, de algún modo densos, creo que tanto o más densos que los de Foucault, pero que Bárcena y Melich lo bajan al lenguaje prácticamente de la educación, y entonces nos traen esta maravillosa obra, ¿sí? La educación como acontecimiento ético, natalidad, narración y hospitalidad. ¿Sí? Entonces, a partir de la lectura de algunos filósofos contemporáneos, Arendt, Ricoeur, Levinas, este ensayo trata de pensar el vínculo entre la experiencia de la educación y tres categorías principales, como les decía antes, ¿no? Natalidad, narración y hospitalidad. Se trata de pensar la ética como la condición de posibilidad de todo vínculo educativo. La ética, entendida no como algo que está en el fundamento ni epistemológico ni ontológico de la educación o al final del recorrido educativo, sino al principio, es decir, en su comienzo. La ética, pues, es un acontecimiento, la respuesta a la demanda del otro en una situación del todo inaudita e imprevisible, ¿sí? Esto que trabaja mucho también Melich, que tiene que ver con la cuestión del acontecimiento, ¿sí? Bueno, de algún modo, en este texto, ya al hablar de acontecimiento, en el sentido filosófico de la categoría de acontecimiento, ¿no? El acontecimiento no es un suceso cualquiera en nuestra vida, sino que es algo que trastoca nuestras vidas y las hace de algún modo transformarse, ¿sí? Desde ese lugar, el acontecimiento es único e irrepetible, y no lo puede provocar cualquier suceso, no es mecánico. De ahí la posibilidad de pensar en cómo provocar esa ruptura, ¿no? Esa ruptura o ese acontecimiento brusco, si ustedes quieren, que provoca esa ruptura. Y de algún modo esa ruptura que uno podía pensar, bueno, tropecé, metafóricamente, tropecé en determinada actividad y de algún modo pude transformar mi forma de actuar, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de ese tropiezo, a partir de ese acontecimiento. Entonces, la educación como acontecimiento ético nos habla de esto, ¿sí? De la educación en términos de natalidad, y de hospitalidad, si se quiere en términos de Levinas, y de cómo narrarnos, ¿no? Ese acontecimiento, de algún modo, ustedes pueden pensar en cualquier acontecimiento de su vida que tenga que ver con cuestiones de asombro, de duda, o incluso de situaciones límites, ¿no? De algún modo, el acontecimiento de la muerte de alguien, es algo que provoca una serie de transformaciones en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo si esa muerte es de alguien cercano, de alguien que de algún modo nos constituyó como seres de narración, como identidades narrativas, ¿no? Desde ese lugar, entonces, en este ensayo, sigo leyendo la contratapa, la fórmula, la educación como acontecimiento ético, toma como trasfondo, dicho en palabras de Arendt, la horrible novedad de los modernos totalitarismos, cuyas figuras emblemáticas son Auschwitz y Colima, que pulverizaron nuestras categorías de juicio y reflexión moral, introduciendo el punto de vista ético como la única salida a la altura del sufrimiento singular del ser humano, un sufrimiento que reclama no piedad, sino auténtica compasión.
en el más hondo y radical del sentido del término, ¿sí? Bien, entonces, educación como acontecimiento ético, el capítulo que nos habla con Paul Ricoeur de educación y narración. Lo que les voy a dejar también, además de este video como guía de lectura, es un video en el que Melich habla de la educación pensada desde Levinas, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, Levinas es otro autor que, de algún modo, se ocupa o se preocupa, si ustedes quieren, tanto por el acontecimiento en el sentido de, de pensar, de pensar todo aquello que está excluido, ¿no? Y, y de algún modo Totalidad e Infinito dialoga sobre eso, dialoga sobre, es más, el subtítulo es Ensayo sobre la exterioridad, ¿sí? La exterioridad sería, en términos de Dussel, lo que está fuera del centro, ¿sí? Ni siquiera en la frontera, ¿sí? Sino lo que está fuera. ¿Y cuál sería el centro para nuestra cultura occidental? El centro, obviamente, es Europa y Estados Unidos. Por eso hablamos de lo eurocéntrico, ¿no? Nuestra cultura gira en torno a todo ese pensamiento filosófico, científico, de algún modo de la modernidad, que estos autores con los que trabajamos últimamente vienen a romper con todas esas categorías, ¿sí? Pero aún así, rompiendo con esas categorías modernas, sigue existiendo ese centro, ¿sí? Ese centro del que de algún modo se vuelcan hacia esa exterioridad que de algún modo somos nosotros, se vuelcan esas teorías que se producen y que de algún modo nosotros repetimos, ¿sí? No queremos repetirlas, y por eso lo de Dussel, ¿no? Por eso Dussel también sigue mucho a Levinas, pero esta cuestión de que Levinas construye de algún modo una ética tan, pero tan originaria que, que uno que Dussel, es decir, Dussel la piensa justamente desde esa exterioridad, desde el ser que sufre, ¿no? Y el ser que sufre no es aquel que no se puede comprar un celular último modelo, sino que el ser que sufre es ese que está excluido o esa que está excluida. Ese es el ser que sufre. No es cualquier ser sufriente ni es cualquier cosa por la que se sufre, sino que tiene que ver con la negación de la educación, con la negación del alimento, con la negación de la vivienda, con la negación de la vida, en realidad, ¿no? Entonces, Levinas nos trae la posibilidad de pensar esa exterioridad, y si ustedes quieren, Auschwitz es el lugar per se de la exterioridad, ¿sí? Ni siquiera humanos, ¿sí? Ni siquiera humanos, ni siquiera animales pueden provocar esas atrocidades que se provocaron tanto durante el nazismo como durante las dictaduras militares, ¿verdad? Bien, entonces, para no extenderme más, no vamos a leer a Levinas, pero me parecía que como los autores que vamos a trabajar, no tanto Adorno, pero sí Bárcena y Melich y Dussel, que es el autor que les dejo para la clase, dialogan mucho con Levinas y con esa metáfora del rostro humano, ¿sí? El rostro humano no es mi cara, no es mi figura, sino que el rostro humano de algún modo habla, interpela, ¿sí? Y desde ese lugar el rostro es, si ustedes quieren, una identidad narrativa, ¿sí? Ahí es donde de algún modo pretende llegar Dussel, convocándonos a escuchar, ¿sí? aunque es un oxímoron, a escuchar esos rostros, que tienen que ver con esa alteridad, con esa otredad, ¿no? Y
y escucharlos desde el punto de vista de lo que es analéctico, entonces, ¿no? Más allá de la dialéctica, ¿sí? Si ustedes quieren la analéctica que nos propone Dussel como una técnica o como una filosofía latinoamericana, si ustedes quieren, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con múltiples dialécticas integradas en algo así como un pluriverso, ¿sí? Ya no un universo, sino un pluriverso. ¿Es utópico? Sí, es utópico, pero vale la pena pensarlo, ¿sí? Entonces, la semana que viene les dejo un cierre sintético de todo lo que vinimos trabajando hasta esta clase número 6, y ya voy a dejar las consignas para el primer trabajo práctico. En este caso, para hoy también vamos a tener una actividad en el foro de aprendizaje, que ustedes saben, los foros permanecen abiertos. Esto es, a ver, no puedo dedicarme a seguir dando devoluciones, espero que puedan comprenderlo. Pero lo que sí puedo hacer, porque en otras oportunidades los foros se cerraban, entonces para no cerrar los foros y dedicarme a la clase oportuna, lo que hago es dejar los foros abiertos para los que los consulten y para que puedan subir sus microensayos a ese foro de aprendizaje, y seguir con los próximos foros de aprendizaje para poder hacer el recorrido de nuestras estaciones, de nuestro viaje, es decir, vamos parando en cada una de las estaciones, y detenerme a mirar lo anterior sería como retroceder. Entonces, prefiero ir adelantando los casilleros, y de todas formas, si alguien necesita que mire algo en particular, me pueden escribir. Pero mientras tanto, voy a ir dando devoluciones hasta los trabajos que lleguen hasta última hora de hoy, del día miércoles, o de cada miércoles si ustedes quieren. Pero no me voy a detener en los anteriores, ¿sí? Pero como son trabajos obligatorios, lo que les voy a pedir es que vayan cargándolos, porque si no se les van a sumar todos hacia el final de la cursada, ¿sí? Bien, entonces dicho este mensajito parroquial, pensando en tantos españoles que vamos a trabajar hoy, Melich, Bárcena, ¿no? Por ejemplo, y Fernández. Bien, entonces, pensando en esta españolidad, si quieren, nos vamos a ver la semana que viene en esa famosa síntesis. Entonces, textos para hoy, a modo de síntesis: la educación como acontecimiento ético, el capítulo que habla sobre educación y narración, y la educación después de Auschwitz, que es un texto, un ensayo muy cortito, en realidad es ese reportaje o ese comunicado que dio Adorno en una radio alemana, una vez finalizada creo que fue en 1966. Entonces, cuando comenzaron a plantearse esta necesidad de cuál fue, qué es lo que nos pasó, que con la educación no pudimos constituir una humanidad más humana, valga la redundancia, ¿no? Bien. Melch se los va a explicar un poco mejor, y desde ahí después entonces nos leemos en el foro de aprendizaje, ¿sí? Bueno, buena semana para todos, todas y todes, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.